Bueno, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 2 y el día de hoy vamos a exponerles un poco de nuestra entrega 7. Empezamos con la identificación de nuestros objetivos, el cual el primero es analizar el comportamiento de los prototipos usando principios de diseño robusto para hacerlos menos sensibles a las variaciones por el ruido. El segundo es aplicar un diseño experimental para estudiar los componentes del sistema, optimizando así los recursos y el tiempo. Construir y variar prototipos físicos o simulaciones realistas del sistema seleccionado. Después está desarrollar un plan experimental estructurado en la base de diseños factoriales. Y el último es proponer un diseño del sistema completo basado en los resultados obtenidos, mejorando el funcionamiento, el costo y la manufactura. Ahora vamos a ver un poco de lo que fue nuestro diseño de manufactura. En esta imagen podemos ver nuestros dos prototipos actuales, en la cual encontramos nuestra barrica con la ventana de visualización, y la llave de desfogue y nuestra canasta. Aquí podemos ver un poco más a detalle, se ve claramente nuestra ventana y nuestra llave. Además de esto, encontramos que en el proceso de manufactura de la canasta es una canasta de acero inoxidable en la cual tiene unos puntos de soldadura específicos para mantenerla. Además de esto, está sujeta de la tapa, en la cual por este sentido entraría nuestra ralladura de yuca. Aquí podemos observar un poco de cómo se le hizo el agujero para la rosca y para poder así meter nuestra llave y completar el sistema. Bueno, ahora vamos a hablar de las pruebas realizadas. En primer lugar, pues realizamos la prueba para la canasta, en donde introdujimos ralladura de yuca para probar pues si se filtraba algún número de partículas pues al sumergir la canasta. Pues para esto tomamos en cuenta dos tipos de agujeros para la canasta, unos de 4 milímetros y unos de 8 milímetros. Nos dimos cuenta que para el diámetro de 8 milímetros pues el hueco era muy grande y se estaba empezando a filtrar la ralladura de yuca, por lo que redujimos el diámetro de cada hueco a 4 milímetros, donde se presentó una filtración mínima pues de la ralladura de yuca, y se presentó fue por otros lugares donde no estaba bien ajustada alguna de las tapas de la canasta. Acá podemos ver pues que la canasta permitió la evacuación del almidón y retuvo pues la materia sólida de la yuca, y pues acá vemos pues el proceso de ralladura para la yuca. Y la segunda prueba que realizamos fue la de los dos distintos airlocks. Entonces tenemos inicialmente un airlock curvo y un airlock de 3 piezas, los cuales fueron ensamblados en la barrica y pues se sometieron a una, pues se les inyectó presión o aire para pues ver que pudieran disipar pues este incremento en la presión. Bien, ahora para continuar con la presentación vamos a ir con la sección de lo que es el diseño robusto. Para esto Ulrich nos da una serie de 7 pasos, los cuales vamos a exponer a continuación, donde el primer paso es la identificación de los factores y las métricas, donde tenemos que para la barrica de fermentación, específicamente para la canasta donde va a ir almacenada la ralladura de la yuca, tenemos como factores de control el tamaño de los orificios de la canasta, los cuales variamos en 2 parámetros, el tamaño de la ralladura de la yuca y el tiempo de la inmersión de la yuca en el agua. Más adelante se va a ahondar un poco más en esto. En cuanto a lo que son los factores de ruido, encontramos los siguientes 5, que tenemos contaminación ambiental, calidad del agua utilizada, posicionamiento erróneo de la canasta dentro de la cantina, dispersión no homogénea de la ralladura dentro del líquido, y finalmente la temperatura ambiente como una variable. Y finalmente tenemos las métricas de rendimiento, donde encontramos 2 principales, que es el porcentaje de los sólidos retenidos en masa y la masa de almidón recolectado. Bien, ahora vamos con el paso 2, que es formular una función objetivo, que básicamente es una función que nos va a decir qué tan bueno o malo es nuestro prototipo. Entonces para esto planteamos la siguiente función f, que tiene los siguientes parámetros, que son w1, 2, 3 y 4, son factores adimensionales que nos ayudan a darle un peso porcentual a cada uno de los parámetros, que son r, el porcentaje de la ralladura retenida,
WB, los agujeros de la canasta, WG, el tamaño del rallador que se utilizó, y T, el tiempo, donde vemos que aquí se hizo todas las combinaciones y vimos que la más desfavorable fue esta, donde tenemos que el porcentaje sólido solo fue 91%, y esto fue al usar el tamaño del rallador más chiquito versus el tamaño de hueco más grande, y vemos que tuvimos un valor para F de 38, mientras que el caso más favorable es este, donde tenemos que hubo una recolección de los sólidos del 95%, utilizando un tamaño de hueco de 4 y el tamaño del rallador de 10, dándonos un valor final de 43. Bien, ahora vamos con el paso 3, que es desarrollar un plan experimental, es decir, que a partir de los experimentos vamos a sacar esta serie de información que es para comparar, sacar los promedios, los rangos, y además se hizo en 2 días diferentes, esto con el fin de darle replicabilidad al ensayo y obtener resultados más confiables. Por lo cual, para el paso 4, que es la ejecución de los experimentos, obtuvimos los siguientes resultados. Entonces, como parámetro A tenemos el tamaño de los orificios de la canasta, que tenemos 2, que son 8 milímetros y 4 milímetros. Para el parámetro B tenemos los 2 tamaños del rallador, que uno era de 10 milímetros y el otro de 7, siendo el 1 el de 7 y siendo el 2 el de 10. El C, que es el tiempo, tenemos 12 horas y 24 horas, y vemos que hicimos los experimentos en 2 días diferentes, viendo que aquí obtuvimos un promedio de 8,7, aquí de 10,6, aquí de 3,5 y aquí de 1,5, y el rango estuvo de 0,3 hasta 1,2. Listo, ahora tenemos el paso 5, que es la realización del análisis, que es el que le sigue al paso 4, en donde podemos ver los resultados que obtuvimos. En la tabla podemos resumirlo de esta manera en esta gráfica, donde están los efectos de los factores sobre el promedio de filtración de la masa de la yuca. Entonces nosotros podemos ver como el A1, que A representa el tamaño de los agujeros en milímetros, siendo A1 8 milímetros y A2 4 milímetros. B1 sería tipo de ralladura 1 y tipo de ralladura 2, y C vendría siendo el tiempo, C1 12 horas, C2 24 horas. Entonces lo que pudimos ver acá en A1 es que entre mayor sea el número del radio de los agujeros, pues va a haber una filtración mucho más grande, y esto no lo queremos. Antes lo que buscamos es que sea menor siempre. Comparado con A2, que sí tuvo un buen promedio de filtración, vemos que no influye mucho lo que es el tipo de ralladura, ya que son valores similares. Y respecto al tiempo, vemos como el tiempo de 12 horas hace que haya menos promedio de filtración, y C2 hace que haya más, debido a que es casi el doble, 12 y 24 horas, y vimos que sí realmente afecta. Ya con respecto a la sensibilidad, los factores sobre sensibilidad al ruido, vemos el rango de variación, donde hay cierta variación en los 3 aspectos, y siendo B1 y C1 los que más varían de la misma proporción, pues comparado con B2 y C2. El que menos varía es A, y pues esto lo tendríamos en cuenta, pero realmente lo más importante vendría siendo esto, que es lo que nos permite saber si estos valores afectan o no. Listo. Párenla. Oye. Córtala, bro. En el paso 6 hemos llegado a la selección de los niveles óptimos según el diseño robusto para nuestro prototipo, el cual es una cantina fermentadora. Tenemos en total 5 valores, que son factores, niveles seleccionados, promedios de filtración, rango de variación y una justificación válida de los cuales se hicieron estas selecciones. En primer lugar tenemos el factor de los agujeros, los cuales tuvieron un nivel seleccionado A2, que corresponde a 4 milímetros, el cual el promedio de filtración viene a ser un 2.5 medido en porcentaje. Tanto el rango de variación es de 1% y se justifica ya que es una menor filtración, pues con un leve aumento en una variación en las medidas. Seguidamente tenemos la ralladura, es el segundo factor, con un nivel seleccionado B1, equivalente al componente de que es una ralladura fina, con un promedio de filtración de 6,1%, en un rango de variación de 0.65%.
Y pues la justificación de esa selección es que esta ralladura tuvo mayor estabilidad sin sacrificar un desempeño a nuestra barrica y el proceso de fermentación. Finalmente tenemos el factor del tiempo, el cual es muy importante y relevante, que viene a ser con un nivel seleccionado C1, el cual equivale a 12 horas, mediodía, con un promedio de filtración aproximadamente de 5,1% y un rango de variación de 0,65%, justificando la variación de que la estabilidad priorizada tiene una buena filtración. En el paso 7 pues ya hemos tomado una reflexión y una repetición de los procedimientos o de los experimentos. Como podemos ver en la imagen, aquí se muestra la canasta de la ralladura donde hicimos nuestra prueba. En donde podemos ver la medida que tomamos, que fue de unos agujeros de 4 milímetros correspondiente a una medida A2 que se pueden ver aquí en los bordes. Una ralladura pues fina con un rallador de 7 milímetros equivalente al componente B1, el componente C1 que es el tiempo, que vendrían a ser 12 horas, y pues un porcentaje de retención de aproximadamente 95% del bagazo o de los líquidos que se estaban reteniendo ahí. Del resto, toda la prueba fue un éxito y superó las expectativas que se tenían de la entrega pasada. Ahora pasamos a la parte de rediseño. Aquí podemos ver nuestro prototipo CAD de la barrica y vamos a empezar a desglosar paso por paso. Lo que hicimos principalmente durante esta entrega fue con respecto a la canasta, en donde queríamos ver si se filtraba o no la yuca que había dentro. Entonces, los principales cambios que van a ver es que en la anterior entrega nosotros teníamos aquí otra sección que partía la canasta en dos, en la cual queríamos separar la yuca de lo que era el almidón, haciendo los huecos más pequeños y en general montándolo como si fuera una cápsula. Esto lo que vamos a decidir es que lo vamos a cortar y realmente va a quedar como solo una pieza, en donde cada agujero va a ser de 4 milímetros y aquí simplemente se va a poder meter toda la yuca. Las dimensiones se van a conservar y en general esta sería la dimensión de la canasta. Y ya por último el otro cambio que hicimos fue que para la manguera solo teníamos un agujero. Este agujero lo que hicimos fue ponerlo aproximadamente 200 milímetros arriba, para que no sea simplemente ensamblarlo por un extremo sino por los dos, para que quede curvo y de esta manera sea más fácil visualizar el contenido, el líquido en sí de la barrica. Entonces pondría este otro agujero y seguiríamos teniendo las mismas partes, que sería el grifo, la manguera, el desagüe abajo, la tapa, que tendríamos el airlock perforado en la parte de arriba, la canasta, el airlock, la barrica como tal y el soporte, que aún no hemos manufacturado, pero tenemos pensado hacerlo en la próxima entrega y ya con las mismas dimensiones. Por último, hemos llegado a la sección de anexos, en la cual pues vamos a presentar nuestro cronograma, nuestra proyección de avances y un acta grupal que firmó el equipo. Aquí podemos ver a grosso modo nuestro cronograma. Seguidamente tenemos la proyección de avances, que fue para la entrega número 7, y finalmente tenemos el acta grupal, la cual se muestra seguidamente con unos acuerdos y unos compromisos que cada integrante decidió cumplir. Esto se puede ver más a detalle en el link que se encuentra en el informe para dirigirse a la plataforma donde se creó estos cronogramas y esta planificación. Estas son nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.